Hola, mi nombre es Israel Terán y el día de hoy vamos a hacer un video de resumen sobre todo lo que sabemos respecto a las técnicas de negociación. En este video vamos a explorar desde los fundamentos esenciales y las estrategias avanzadas para dominar el arte de negociar o de llegar a acuerdos satisfactorios, y vamos a empezar entendiendo los componentes básicos de la negociación y llegaremos hasta cómo aplicar estas herramientas y técnicas efectivas. Entonces, sin más preámbulo, espero que sea de mucha ayuda este video. Ok, entonces como primer punto de este análisis lo que tenemos que hacer es plantearnos la cuestión de qué es una negociación. Para definir este término negociación, podríamos ponerlo como un proceso dinámico, una interacción humana en la cual dos o más partes intercambian propuestas y contrapropuestas con el objetivo de llegar a un acuerdo mutuamente beneficioso, es decir, la forma en la que dos personas se ponen de acuerdo a través del diálogo y la comunicación efectiva para poder solventar un problema y llegar a un acuerdo, ¿ok? Como parte de los componentes claves de una negociación, nosotros debemos tener en cuenta algunas definiciones muy relevantes dentro de lo que vamos a hacer, como son entender cuáles son los intereses de la otra persona, qué es un interés, cuáles son nuestras metas y objetivos, cuál es un plan, qué es una estrategia, cómo nosotros vamos a centrar nuestros esfuerzos en solventar este tipo de problemas. También entender valores como el compromiso, la honestidad, la comunicación también es muy importante dentro de ese tema, que también, bueno, vamos a ir desarrollando poco a poco más adelante. Como segundo punto, nosotros podemos hablar sobre cuáles son los tipos de negociación. ¿Ok? Tenemos básicamente dos ramas grandes que dividen a la negociación, que puede ser la negociación distributiva y la negociación integrativa. El primer tipo de negociación, la distributiva, se centra más bien en maximizar intereses propios, a través de una negociación, tal vez hacer un uso, llamémosle, de algo de poder sobre la otra persona o de nuestra capacidad persuasiva para obtener mayores beneficios propios sin importarnos tanto la otra parte. No voy a decir que es buena o mala ningún tipo de las negociaciones, sino más bien que hay que aprender a utilizarla conforme a nuestras necesidades. Hablemos, por ejemplo, de si es una negociación o algo que debemos preparar a corto plazo, o no buscamos una relación posterior a la negociación. Sí podría ser beneficioso un tipo de negociación distributiva donde nosotros obtengamos los mayores beneficios, sin importar tanto cuáles son los objetivos o los intereses de la otra parte, sino más bien centrarnos en lo que nosotros queremos. Pero si buscamos una relación un poco más larga, como definíamos la negociación como un proceso eh, humano, hay que también tener en cuenta que dentro de este proceso hay intrínsecamente una dependencia una parte de la otra, es decir, yo entro a una negociación con una parte porque necesito algo de esa otra parte. Entonces, entendiendo este concepto y que entendiendo que tal vez sea plausible que nosotros necesitemos de la otra parte por ocasiones posteriores, es a veces bueno plantearse el uso de un tipo de negociación integrativo, es decir, buscar o crear valor para ambas partes mediante soluciones creativas, buscando siempre una manera un poco más extensa de conversar sobre cuáles son las necesidades de la otra parte y de esta manera poder seguir trabajando eh, con este otro individuo o ente o persona. ¿Ok? Eh, Como otro punto dentro de este análisis que estamos haciendo son las fases de la negociación, donde tenemos la preparación. Es bastante importante, nosotros establecemos cuáles son las bases, cuáles son nuestras metas, objetivos e intereses, y cómo nosotros vamos a tomar a la otra parte. También debemos entender muy bien cuál es la otra parte antes de entrar a negociar. Eh, la segunda fase de la negociación podríamos decir que es la negociación propiamente dicha o el desarrollo, donde intercambiamos propuestas, negociamos los términos, exponemos nuestros argumentos y finalmente tenemos la fase del cierre, donde se corrobora que la información haya sido captada de la mejor manera y donde nosotros garantizamos el seguimiento de que se cumplan las metas que nos hemos propuesto y se resuelvan las posibles disputas. Ok, otros temas interesantes a tratar durante el tema de negociaciones, desde el modelo Harvard, que se enfoca en los principios, es decir, nosotros tenemos que enfocarnos siempre en separar a las personas del problema, no centrarnos en posiciones, sino más bien en argumentos, en cómo nosotros podemos llegar a una solución, sin enfocarnos en tú dices esto, yo digo lo contrario, sino más bien queremos llegar a esto, ¿cómo lo hacemos? ¿Ok? Este enfoque
es muy útil, nos ayuda a entender también los intereses subyacentes de la otra parte y generar un mutuo beneficio. Ok, dentro de estas herramientas nosotros podemos plantear el uso de la persuasión, entender eh, eh, de buena manera cómo nosotros podemos hacer que la otra persona pueda tener nuestra perspectiva o nosotros a su vez entender la perspectiva de la otra persona a través de la empatía, ¿ok? Son herramientas muy útiles el entender, el tener un buen uso del lenguaje, eh, un buen uso de la semántica también, entender y ser justos con el tiempo, expresar las ideas de manera correcta, de los canales correctos, codificar de manera correcta un mensaje para que la otra persona pueda entender y utilizar algunas herramientas como pueden ser el corroborar si la información fue recibida de manera correcta. Lo que nos lleva a otro punto muy interesante que es la comunicación efectiva, el ser asertivos y las habilidades que debemos manejar dentro de el tema de la negociación, ¿ok? Al comunicarnos efectivamente, lo que me refiero es que nuestra idea se transmite de manera correcta, que no haya ruido en nuestro diálogo, en nuestra conversación, que la otra persona pueda entender muy bien qué es lo que nosotros deseamos y cómo podemos plantearnos soluciones a ese tema, ¿ok? Entonces, dentro de esto es importante ser una escucha activa, entender bien a la otra persona, captar mensajes también a través del uso del lenguaje no verbal, entender que a veces lo que nos dicen debe ser coherente con lo que, cómo actúan en algunos detalles, como les mencionaba, es un proceso humano, entonces está sujeto a la psicología, debemos entender completamente a la otra persona y a ir analizando algunos detalles por ahí, ok, respecto a psicología el ser asertivos, cómo nosotros somos firmes sin llegar a ser toscos o groseros, cómo planteamos las cosas de manera correcta sin ser pasivos de alguna manera y tampoco agresivos, sino mantenernos claros. Y dentro de las habilidades está justo lo que les comentaba, como el tema de la empatía, la capacidad de expresarnos de la manera correcta, expresar nuestros intereses de manera clara, ser respetuosos y siempre ser conscientes de la otra parte. Ok, y por último, nosotros podemos hacer uso de herramientas o tácticas más o menos que pueden ser como presentar material de apoyo, entender el entorno físico dentro de una negociación, el uso de material de apoyo como por ejemplo los dossiers empresariales, las presentaciones, gráficos para que sea un poco más llamativo y sea más simple para la otra persona entender lo que nosotros queremos presentar, mejora bastante la claridad de la persuasión de nuestras propuestas. Por otro lado, tenemos el tema del entorno físico, el crear un ambiente adecuado para que pueda transmitir confianza, que sea más factible esta conexión que es necesaria con una persona. Eh, Tal vez podríamos decir que dentro de una negociación, hablemos, no sé, de un 60-70%, depende mucho de cómo la otra persona nos percibe y de la capacidad que tiene la otra persona de entender lo que nosotros queremos expresarle, de qué tan abierto está, de nosotros de entender que son ideas muy cerradas de la otra persona, puede influir incluso el factor cultural, no siempre vamos a negociar con una persona con nuestra misma cosmovisión, entonces es importante mantener este tipo de detalles muy en cuenta. Dentro del entorno físico puede ser, no sé, que la sala esté correctamente adecuada, que no haya excesivo calor, excesivo frío, tal vez el uso de la luz es muy importante, debe ser claro para que permita esta conexión que permita que la otra persona se sienta como en casa de alguna manera y se siente en la libertad de hablar sin tapujos y esto facilita el diálogo y facilita el llegar a acuerdos de manera mucho más sencilla. Y por último, los principios de la persuasión y las estrategias de la negociación, ¿ok? Nosotros debemos entender que hay muchas formas en las que nosotros podemos hacer uso de algunas tácticas o herramientas, como puede ser el ser recíprocos, el sustentar lo que decimos con bases reales, ser sólidos, ser coherentes en lo que hablamos, no decir una cosa y hacer otra, porque eso genera desconfianza y hace que la relación a largo plazo se debilite o sea menos plausible, ¿ok? Debemos seguir reglas básicas que son dentro del protocolo, de la etiqueta, ser siempre puntuales es algo súper importante, respetar el tiempo de las otras personas, como mencioné un poco antes, centrarnos en los intereses, no en las posiciones, evitar errores comunes como ceder demasiado pronto o aceptar una propuesta demasiado pronto porque puede hacer pensar a la otra persona que tal vez perdió la negociación porque dijimos, sí me conviene a la primera, entonces él puede decir, tal vez puede bajar un poco más del precio o algo por el estilo. También debemos evitar ser demasiado agresivos sin tampoco caer en la pasividad, sí, pasividad.
de no decir nada y podemos mejorar siempre nuestras habilidades y aumentar las probabilidades de alcanzar un acuerdo siempre que se mantenga un proceso constante. Debemos entender que al ser personas, nosotros somos sujetos a un constante cambio y esto nos permite una constante mejora. Entonces, las prácticas, el entendimiento y el estudio de las técnicas de negociación se ven reflejadas solo si nosotros somos capaces de aplicarlas ya en un ambiente real. A través de la práctica constante nos permitirá ser mucho más eficientes en este proceso y este arte que es la negociación. Espero que haya sido de mucha ayuda y será hasta un próximo video. Muchas gracias.